si la fiscalía cree que tiene suficiente de la culpabilidad de la persona. So, por ejemplo, no hace diferencia si usted es víctima de un delito, si usted está cometiendo delitos, a usted le van a presentar cargos. Ahora, hay ciertas circunstancias cuando hay defensa a cometer un delito. Por ejemplo, si su vida está en riesgo inmediato, o si la vida de otros está en riesgo de inmediato, y alguien en efecto lo tiene forzado a cometer X falta, eso sí fuera una defensa para el delito. Por ejemplo, supongamos que alguien es secuestrado de X país y lo traen aquí a los Estados Unidos para vender drogas. Y si dicen, mira, vamos a matar a tu mamá, a tu papá, lo tenemos allá secuestrados en X país, aquí está la prueba, aquí está video enseñando que ellos están secuestrados. Y si no vendes la droga, pues los vamos a matar. Ok, eso fuera una defensa buena. Ok. Marcos, espero que tu amigo Solórzano haya escuchado el comentario de Alex. Gracias, Alex. Que tengan buen día. Perfectamente bien, damas y caballeros, aquí estamos y no nos vamos. Recuerde que tenemos un teléfono aquí en el estudio, que es el 415-552-2938. Usted nos puede accesar inmediatamente llamando a ese teléfono con su pregunta para el fabuloso, the one and only, Alex Cross. Buenos días, hello. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para el abogado de la raza aquí de la Bahía. Cambiando los nombres, Marcos, oye, Marcos, yo he oído como comerciales así en algunas radios. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Donde dicen que si una persona fue abusada anteriormente, cuando era pues pequeño, por algún sacerdote, aunque ya no viva o no se acuerde muy bien, que todavía puede ser compensado pues si visita a esos abogados, pero mi pregunta es, ¿cómo le hacen si hasta se murió hace muchos años? Si yo fuera policía y me mandaran, pues no sabría ni por dónde investigar. Tendría que basarme en teorías, basar en suposiciones o cosas relativas. No sabría qué línea de investigación. Mire, le voy a decir una cosa. Eso, normalmente las personas que mandan esas cosas son abogados de casos civiles. Y la realidad de la situación es que, para que sepan, cuando alguien es víctima de un delito sexual, les presentan cargos criminales a la persona que cometió la falta directamente, pero cuando se trata de restitución, daños, Marcos, ¿quién tú crees que colecta ese dinero? No sé. La víctima no lo recupera. Le voy a decir por qué. Lo que pasa es que todo ese dinero va a pagarle a los psicólogos y psiquiatras que la persona tuvo que ir a visitar por el trauma. Hoy en día, años atrás, estamos hablando de los 1990, ejemplo clásico es Michael Jackson. ¿Ok? En los 1990 un niñito lo acusó de abuso sexual y se hizo un arreglo bajo la mesa para que no le presentaran los cargos a él, y él pagó como $20 millones o algo así. Eso existía en los 90s. Pero ya empezando que en el año 2002, 2003, eso acabó. Y solo les presentan cargos criminales. Y cualquier dinero o restitución que se le cobra al acusado va a la víctima, pero solo para compensar a los psicólogos y psiquiatras que trataron a la víctima. La víctima no queda con ningún centavo. ¿Todo el dinero? Yeah. Really? Yeah. Por ley. Yeah. Cuando se trata de eso, la cosa es que en efecto es el psiquiatra y posiblemente el abogado que reciben un porcentaje que hace las demandas civiles. O sea que si, el caballero se refiere obviamente, ¿verdad?, a esos anuncios que salen en la televisión. Que si a ti te asaltaron cuando estabas chavalo, llámanos y te vamos a defender, ¿ok? So far so good. Supongamos que es un sacerdote, alguien de la iglesia. Hacen la demanda, ok, le llaman a estas personas y ellos hacen la demanda o lo llevan a la policía, Ok, hay cargos criminales, pero también hay demandas civiles. Pero el punto es que
en estos casos es raro que la víctima quede con un centavo de esto. Por ejemplo, supongamos que hacen una demanda civil. Ahora, yo creo que soy abogado criminalista. Yo no me meto en casos civiles, pero en una demanda civil lo que pasa es que el abogado va a cobrar sus 40% o lo que sea del total. So, lo que pasa es que hacen una demanda civil de $100,000. El abogado se queda como unos 40,000. Y el balance queda para pagarle a los psicólogos y psiquiatras, porque para tener la base para poder hacer una de esas demandas, tiene que ser que la persona fue traumada tanto que tuvo que ir a ver a psiquiatras y psicólogos. Ok, pero ¿y si es tanto dinero que sobra después de pagarle a los psicólogos? Pero casi nada. O sea que queda muy poco. Wow, muy interesante, damas y caballeros, este caso que nos acaba de platicar el fabuloso Alex Cross. Si usted tiene una pregunta, nos puede llamar al teléfono 415-552-2938. Si usted tiene una pregunta directa o un caso, cree usted, para Alex Cross, aquí nos va a explicar cómo ponerse en contacto. Y recuerde que nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros representamos a las personas que han sido arrestadas, no a las víctimas, a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía Norte, California. Si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte criminal, llame ahora para hacer una cita gratis al 510-345-4444. De nuevo, 510-345-4444. Ahora, nosotros nos encargamos de todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. No se olviden visitar a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista YouTube California, donde tenemos más de 5,000 videos ahí respondiendo a las preguntas que las personas tienen con respecto a los casos penales. Tenemos ya más de 10,000 suscriptores en ese canal. Es un canal gratis. Vayan ahí a Abogado Criminalista YouTube California para aprender mucho más con respecto a los casos criminales, Marcos. Perfectamente bien, platícanos qué nos traes el día de hoy. Siempre nos traes unos casos muy interesantes que estudiar. Bueno, a ver, hoy en la mañana yo estaba viendo a un... yo creo que ya tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Buenos días, soy Guillermo, quería hacer una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, señor Guillermo? Fíjese que ahorita yo voy a empezar este proceso de la ciudadanía, pero tengo un caso. Me fui a la Bryan a recoger mi reporte para mi récord, y cuando llegué ahí me dijeron que tenía un arresto en el año 2001. Ok. Y luego me mandaron a la Bryan, a la 475, fui a la Bryan, y ahí me dijeron que tenía ese caso abierto de un arresto. Entonces, luego la señorita una señora me mandó para la aquí en la otra, al District Attorney. A la fiscalía, ajá. Aquí en la por la 16 Street está eso. En la Rhode Island. Entonces, sí. En la Rhode Island, correcto. Entonces, me dijeron que no, porque la señorita me dieron el número de caso y la fecha que fue el arresto. Sí. Y yo le llevé eso y ellos chequearon en la computadora y me dijeron, aquí no hay ningún caso, me dice. Así es que déjenos el papel, déjenos sus datos y todo con el número de caso, y venga en unas 2 o 3 semanas para ver que se lo vamos a mandar al abogado o no sé qué, y entonces le vamos a avisar en 2 o 3 semanas. Well, entonces esa era mi pregunta, que si yo tengo que esperar, tengo que hacer algún otro trámite o tengo que esperar mejor hasta que ellos me den alguna respuesta. La cosa es esto, es bueno hacer una búsqueda. Si tienen el número de caso, fácilmente simplemente puede poner el caso en el calendario para hablar con el juez para que quite la orden de arresto. Ya sé que se quite la orden de arresto, ahí es cuando se puede submitir las declaraciones de no culpable y se puede ordenar la evidencia.
el juez tuviera que dar otra fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Ahora, es posible, señor, que por un caso que ocurrió en el año 2001, es posible que la fiscalía ni tenga la evidencia. Posiblemente ya la perdieron, la destruyeron. Y si eso ocurre, eso es buena noticia para usted porque le pueden hasta desestimar los cargos. Ajá. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es solo esperar que me dé la respuesta ahí en el District Attorney. Yo no dije eso. Yo dije que si usted ya tiene el nuevo caso, no es necesario esperar. Simplemente puede poner el caso en el calendario de la corte para que se abra una audiencia para hablar con el juez para quitar esa orden de arresto. Si la fiscalía no tiene la evidencia contra usted por ser un caso tan viejo, es probable que le retiren los cargos. No le dije de esperar a la fiscalía. Oh, ya. Ok, tengo que ir entonces a la corte, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias. Gracias, ten buen día, señor. Okay. Perfectamente bien, y damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-2938. Obviamente, si usted tiene una pregunta así como este caballero, o algo más simple, un ticket o algo que usted esté pensando, ¿será o no será legal? Esa pregunta que siempre ha traído en su corazón y se la quiso hacer a Alex, pero este es el día, dice usted, lo voy a hacer ya. Buenos días. Buenas tardes, pues. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. La Voz de América. Sí, le digo yo que las muchachas que se dedican a la Dolce Vita cumplen una labor social bien importante y por eso no debían de decirles como se les llama. Si no sería un solo relajo, si no hubieran las muchachas dispuestas a hacer su trabajo. Eso es todo, gracias. La Dolce Vita. La Dolce Vita, la vida dulce. Que sí, está de acuerdo contigo que debería ser la prostitución legalizada. Así comenzamos el programa. Buenos días. Ya me recuerdo eso, sí. Ya me recuerdo eso. Okay, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes, ¿aló? Sí, señor, ¿cómo puedo ayudar, señor? ¿Es conmigo? Sí, señor, es con usted. Ok, Alex, yo ya cumplí mis 3 años de probación, por parte del DMV suspendida mi licencia. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi licencia? ¿Dónde tengo que llamar? Okay. Primero, ¿por cuál razón fue suspendida su licencia? DUI. Ok, ¿en cuál año? En el 19. Me sorprende que todavía la tiene. ¿Fue su primera ofensa? Segunda. Ok, normalmente cuando le suspenden la licencia es solo por es por 2 años. Con la habilidad de agarrar una licencia restringida después de 1 año. ¿Usted asistió a la escuela de conducir bajo la influencia? Todo ya está arreglado. ¿La de 18 meses? Sí. Ok, eso es lo que usted ya debería de haber agarrado su licencia de regreso. Simplemente tiene que ir al departamento de motor vehículos con la prueba de que terminó su escuela de conducir bajo la influencia, y si usted enseña prueba de que tiene el seguro que se llama la SR22, eso debería de ser suficiente para que le regresaran su licencia. Ok, eso haré. Muchas gracias, Alex. Ten buen día, señor. Gracias a usted, caballero, por tomarse el tiempo y marcar este teléfono que tenemos aquí en el estudio, 415-552-2938. Nos platicabas, Alex, y... Ajá. Yo vi a un muchacho hoy en mi oficina que había sido acusado de manejar bajo la influencia. Ahora, eso no es una cosa fuera de lo ordinario, pero cuando yo estaba hablando con el muchacho... Sin licencia, dijiste. Manejando bajo la influencia. Bajo la de influencia. alcohol. Okay. So, la cosa que yo estaba hablando con el muchacho, nada extraordinario, y cuando casi terminábamos con la cita, me dijo, yo agarré otro caso de manejar bajo la influencia. ¿Cuándo? En el año 2020. ¿En cuál condado? O en otro condado. En vez del donde estábamos, en otro condado, pero cercano. Y dije, pero tienes este nuevo caso, esto puede ser un problema. ¿Y qué pasó con el caso viejo? Yo nunca me presenté a la corte. Usted tiene una orden de arresto por el otro caso. Yo no sé porque la policía no me arrestó, no sé por qué. Pues cuando hice la búsqueda, descubrí, y este es el problema con la gente latina, que la corte a veces confunde apellido mamá y apellido de papá. Y tiene orden de arresto con otro nombre.
Por eso el policía, cuando lo arrestó por el nuevo caso, no lo agarró por el caso viejo. No encontró. El problema es que cuando me echen las huellas en la corte, la corte va a descubrir esa discrepancia. Y le dijiste. Y le dije, mire, señor, usted tiene corte mañana. Es mejor que no llegue a la corte y mejor que nosotros vayamos a la corte sin usted. Para que en caso de que el juez tenga unas ideas... O sea que él anda libre ahorita. Ahorita está libre. Y el juez lo ve llegar y dice... Ahí, exactamente. Ahí se le puede decir al juez, señor juez, nos puede dar unas semanas más para, así compramos tiempo, vamos a la otra corte para hablar con el otro juez para quitar esa orden de arresto. Y después tener que regresar al primer juez. Esa orden de arresto ya no existe, señor juez. Y entonces ya para mañana tú te imaginas en un caso como este que ya hubieran encontrado el primer caso. Pero normalmente lo hubieran hecho, pero la cosa es que porque muchas veces los nombres latinos ponen el apellido de mamá en vez del apellido de papá, porque se confunden, no realizaron que era alguien que ya tenía una orden, tuvo suerte, pero ahora existe el miedo que lo que pase en la corte. Pues sí. Ok, ahorita te quiero hacer otra pregunta sobre ello. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello, buenas tardes. Bueno. Me colgaron, qué bien. Bueno, el teléfono es 415-552-2938. Pero entonces, Alex, ¿cuál es tu responsabilidad? O sea, que llegas tú ante la corte y dices, bueno, yo estoy aquí para representar a Gianni Lafriegas. Y luego el juez dice, señor Alex, ¿usted sabía que ya? Y ahí es donde tú dices... No, él no me va a preguntar si yo sé, él no me va a hacer esa pregunta. Entonces, él siempre te va a decir, el registro indica que este señor tiene una orden de arresto. Él no me puede preguntar a mí si yo sabía X. A ver si sabes, no me preguntar porque él en efecto está esperando que yo divulgue privilegio entre abogado y cliente. Yo no me puedo hacer esa pregunta al juez. Pero digo, yo pienso, ok, pues ¿por qué no nos da una fecha? Sin comentario. Exactamente. Tener una fecha en unas 3 semanas para que yo pueda revisar eso. Y pues rápidamente voy al otro condado, hablo con el otro juez, arreglamos eso rápido, quitamos la orden de arresto ahí, y después regresamos al primer juez. Esa orden de arresto ya lo quitamos, señores. Y acá está. Oh my God, I like that. Bueno, ¿me vas a dar tus teléfonos antes de contestar la última? Sí, Marcos, si alguien en su familia, o si usted, o si Marcos, ha sido arrestado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, llame inmediatamente para hacer una cita gratis al 510-345-4444. De nuevo 510-345-4444. Y como siempre, por casos penales, casos criminales o de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Somos abogados de defensa penal, defensa criminal, Marcos. Perfectamente bien. Recuerde que nos vamos a quedar un ratito más después de la 1 de la tarde, aunque nos llegue la 1 y salgamos del aire, de todas maneras podemos contestar su pregunta. Buenos días, salud. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Abogado, una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Mire, en el año 2000 o 2011 tuve una acción de robo. Una mujer junto con 3 hombres quisieron robarme. Y hubo un altercado ahí. La mujer la tuve que estar arrastrando porque me abrió la puerta del lado del chofer y la mujer se arrastró en el piso, y del otro lado pues los otros hombres querían abrirme la puerta. En fin, pasó lo que sucedió. Me trozó la llave del switch la mujer y querían bajarme para llevarse la unidad. Afortunadamente tenía yo otra llave y pude echarlo a andar el vehículo. Me fui, pero no me fui lejos, sino que los estuve siguiendo a distancia. Hice el reporte, llamé a la policía, y la policía envió un investigador. De ahí nos encontraron, a mí me tomaron mi versión, y nos separaron. De ahí tomaron la versión de ellos. Entonces, ahora me habían dicho la operadora del departamento de policía, este es un número de referencia. Aquí puede conseguir el reporte policíaco.
Posteriormente, a una semana, 2 semanas, insistí a ver si podía obtener el reporte de policía, pero esta persona, el policía, no lo había hecho todavía aún. Me dijeron, vuelva en otras 2 semanas. 2 semanas más tarde regresé y tampoco lo tenía. Fueron 3 veces en las que me detuve en el departamento de policía, pero nunca hubo un reporte. ¿Y cuál fue su pregunta? Mi pregunta es esto: ¿cuál es mi alternativa con efectos también de visa U? ¿Qué es mi alternativa para que yo pueda continuar o pueda yo acceder? ¿Usted ha hablado con un abogado de migración? No, en lo absoluto. Ok, porque cualquier pregunta que usted tiene con respecto a una visa U, eso es una buena pregunta para un abogado de migración. Pero con respecto a si usted es víctima de un delito de, como dice en inglés, de carjacking, obviamente para los acusados eso es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta 9 años en la prisión estatal, y también le deben presentar cargos a ellos por conspiración por cometer la falta. ¿En cuál ciudad pasó esto, señor? En Sacramento, California. Ok. ¿Y cuándo pasó esto? Esto fue en el año 2011. ¿Nunca le presentaron cargos a las personas? No. No. No, ya no supe absolutamente, porque yo asistí al departamento de policía, pero no tenían ninguna información, y a mí la operadora me preguntó, ¿por qué quiere usted un reporte de policía? Digo, yo lo ocupo, yo lo necesito. Okay. ¿Y usted ya obtuvo una copia? No lo he obtenido. ¿Y cuándo trató de agarrarlo? Esto sucedió en 2011, en 2012, en abril, fue mi última ocasión que yo intenté de agarrar ese reporte. Pues ahí ya tenemos un problema, porque generalmente los policías destruyen los reportes una vez cada 10 años. Es necesario hablar con un abogado de migración para ver si un abogado de migración puede ir allá para poder ordenar una copia de ese reporte para usted. Pero desafortunadamente existe una probabilidad alta que ese reporte ya no existe. Porque, discúlpeme la interrupción, abogado, yo pensaba asistir a la Corte Superior para mencionar que el policía que estuvo en el caso, tengo hora, fecha, lugar y número de reporte, para mencionar que el policía no hizo el reporte, no lo he obtenido yo. Okay. De nuevo, yo recomiendo que usted hable con un abogado de migración. Un abogado de migración que tiene experiencia con estas visa U's va a tener un proceso para poder obtener estos reportes, pero como le digo, si usted ya ha dejado que 10 años pase, la probabilidad es alta de que ese reporte ya no existe. Perfectamente bien, Alex, como que nos estamos despidiendo ahora sí, for show. Sí, Marco, y recuerden, solo porque alguien ha sido arrestado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal, representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación, llame inmediatamente para hacer una cita gratis al 510-345-4444, de nuevo 510-345-4444. No se olviden visitar a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista YouTube California, para aprender más con respecto a los casos criminales aquí en el área de la Bahía Norte, California, Marco. Thank you very much, Alex. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.